¿Cómo están? En el último video pues revisamos la parte de registrar usuarios. Según el CRU pues ya tenemos la parte de lectura de usuarios, de crear usuarios, de crear el usuario. Nos falta leer el usuario, o sea, leer la información del usuario, que lo vamos a hacer haciendo una lista o sea, mostrando una lista de todos los usuarios. Entonces para eso va a ser la parte de lectura de la información de la base de datos. Y las otras opciones que nos queda es actualizar, que lo vamos a hacer con editar, y eliminar un usuario. Entonces, como habíamos dicho, en la base de datos que nosotros tenemos, ¿verdad? Que esta base de datos empresa, habíamos dicho que no sería recomendable eliminar un usuario directamente, porque es posible que él haya hecho una compra o una factura. Y la eliminación directa pues generaría conflicto en la base de datos, se violaría lo que es integridad de referencial y se generaría una inconsistencia en los datos. Entonces, en este caso, para mí, eliminar un usuario, pues yo lo voy a inhabilitar en el inhabilitarlo. O sea, ya ese usuario no podrá tener acceso al sistema a no ser que más adelante el administrador lo vuelva a habilitar. Entonces, de esa manera, pues no corremos el riesgo de violar la integridad referencial. Es posible que ustedes, bueno, sí puedan eliminar un usuario si el cliente se lo pide de que él quisiera realmente eliminar el usuario y no tomar esta decisión. Entonces, bueno, buscaría, no sé, otra solución. Por ejemplo, generalmente lo que uno hace es que cuando uno va a eliminar integridad referencial, hay dos formas, mejor dicho. O sea, cuando uno genera estas relaciones en la base de datos, uno puede hacer actualizaciones y eliminaciones en cascada. Con esto me refiero que si yo elimino un registro acá, o por ejemplo, si yo elimino un usuario, en cascada se eliminarían las facturas del usuario y las compras del usuario. Eso se hace con base de datos, o sea, es muy fácil hacerlo, yo creo que ya lo vieron. O hacerlo con código PHP, o sea, generar una consulta para ver si aquí el usuario realizó alguna factura o para ver si realizó alguna compra y luego tomar una decisión. Yo lo haría de esa manera, o sea, consultaría aquí en las compras o en las facturas y ver si hay la posibilidad de eliminarlo. Pero bueno, eso es más de lo mismo, o sea, realizar las consultas y tomar decisiones, bueno, son los if, y ya, bueno, ya ustedes tienen las suficientes herramientas para hacer eso. Pero en este caso nosotros vamos a hacer, yo voy a hacer, mejor dicho, la eliminación del usuario a través de una inhabilitación del usuario o una inhabilitación de este. Ok, entonces vamos a ver aquí el código. No, ok, primero vamos a ver acá, entonces vamos a explicar cómo se hizo esta lista. Hacer esta lista de usuarios pues son muy fáciles, ya la habíamos hecho. Creo que cuando comenzamos a explicar consultas logramos mostrar la información de todos los usuarios en mi página web. En este caso, bueno, aquí está un poco más acomodado porque estoy utilizando una tabla, que es esta tabla que está acá, y la estoy dándole estilos con búsqueda. Aquí tenemos un título y bueno, y tenemos aquí dos acciones que son dos botones que tenemos acá, o dos anclas, mejor dicho, dos anclas que tenemos acá o dos enlaces. Ahora vean, yo quiero que pongan cuidado cuando yo coloco el puntero del ratón sobre alguno de estos dos botones. Fíjense lo que sucede en la parte inferior izquierda. Cuando yo le doy acá en editar, en la parte inferior izquierda, notan que yo estoy enviando, o sea, con este enlace, enviando a la página formeditarusuario.php y estoy enviando por la misma URL la cédula de su usuario. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense, cuando yo cambio acá, cambio la cédula, cuando bajo cambio la cédula, ya es 23, 24, 25, 26. Estoy hablando de esta zona que está acá. Ajá. 23, 24, 25, 26, que es la misma cédula esta que está acá. Entonces yo la estoy enviando a través de la URL. O sea,
Entonces, cuando yo lo envío a través de la URL, pues yo lo envío al formulario editar usuario, ¿verdad? Cuando yo le doy editar usuario, le digo editar y él me envía esa información para acá. Me está enviando el nombre, el apellido, no, perdón, me está enviando la cédula y con la cédula yo rescato esta información y la muestro acá para ser editada. Entonces, voy a regresar a listar. Entonces, aquí hacer la lista no es difícil, ¿verdad? A ver, colocar estos dos botones acá no es difícil. Lo único nuevo creo que está acá es agregar la cédula a la URL que yo estoy enviando por acá, ¿verdad? Arreglar la cédula, agregar esa cédula y cuando yo le dé editar, pues aquí se recibe la cédula y en cada uno de estos controles o de estos inputs pues se coloca la información de la persona, ¿verdad? Entonces volvamos acá, aquí estoy en listar, si yo digo Pedro Ramírez le doy a editar y fíjense que aquí me retorna la información de Pedro Ramírez y yo pudiera editarlo, ¿verdad? Si coloco Pedrito y le digo enviar, le doy a aceptar, usuario actualizado, le doy cancelar, ¿verdad? Porque ¿cómo está funcionando esto? Pues yo puedo seguir editando si me faltó algo por editar acá y si no quiero editar más, pues le doy cancelar y me devuelve al listar. Y fíjense que hizo la actualización, ¿verdad? Cuando edité, actualizó la información y le colocó aquí Pedrito. Ok, entonces vamos a explicar cómo funciona este formulario y luego explicamos cómo funciona eliminar. Pero vamos a ver primero esta lista, cómo se hizo esta lista y luego en la parte de editar. Entonces, for listar usuarios. Ok. Entonces, lo que yo tengo acá en listar usuarios es una tabla. Una tabla, ¿verdad? Con una cabecera de la tabla, que es esta instrucción que está acá, help. Y hay un numeral acá, cédula, nombre, apellido, login, tipo, estado y acciones. ¿Verdad? Tengo todas estas columnas que son esta cabecera que está acá. Ok. Luego, pues, yo necesito, ¿verdad? Yo necesito agregar ahora información de cada usuario. Fíjense que yo tengo aquí un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Esto es opcional, esto se lo coloqué yo pues para que, no sé, para ver cuál es el primero, el segundo, como para llevar un conteo acá. Entonces, primero, cuando se ejecuta, ¿verdad? Se ejecuta esta página, se hace el llamado a la página, pues llama primero a verificar sesión. Contador lo coloca en 0. O sea, este contador lo que va a hacer es colocar estos números que están acá, 1, 2, 3, 4. Ok. Y así sucesivamente. Ajá, que llamo a la conexión. Ahora hago la consulta, ¿verdad? Y lo que yo necesito es la cédula, el nombre, el apellido, el login, el estado y el nombre del rol. O sea, no estoy pidiendo, no estoy pidiendo acá, aquí está la base de datos, no estoy pidiendo el código del rol, sino el nombre del rol, administrador, secretario, vendedor, gerente o supervisor. Esto para mostrarlo acá, ¿ven? Cuando yo le digo tipo, entonces aquí muestro es el nombre del rol, más no el código del rol. Entonces por eso es que aquí en la consulta coloco el nombre de rol acá. From, ajá, ¿desde qué tablas? Ah, bueno, es de la tabla usuario y la tabla rol, ¿verdad? Porque necesito datos del usuario y datos del rol. Y donde el tipo de usuario sea igual al código de rol. Código de rol. ¿Por qué? Porque ese es el vínculo que yo tengo acá. Ese es el vínculo que tenemos acá. Veamos acá el diseñador. Entonces yo tengo aquí. Aquí está el rol, entonces el vínculo, ¿verdad? Donde el tipo de usuario sea igual al código de rol, me extrae el nombre del rol. Y esa es la consulta. Y la ordeno por apellido. Order by por apellido. Luego ejecuto la consulta, ¿verdad? Con el query, SQL, y eso se guarda en la variable result. Y en la variable filas, pues almaceno el número de registros que tiene la consulta que está aquí en result, o el número de filas. ¿Verdad? Aquí tengo la cabecera,
Entonces por aquí ya tengo la cabecera la cabecera de mi tabla, y en el cuerpo de la tabla pues ahora voy a imprimir cada uno de ellos. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ya más o menos sabemos esto. Entonces si la fila es mayor que 0, quiere decir que por lo menos un registro, por lo menos hay un usuario. El contador se incrementa en 1, entonces esto ya va a valer 1. Entonces aquí comienzan los TR, ¿verdad? Comienza la primera fila, ¿verdad? La primera fila, y fíjense que el TR termina acá. Aquí comienza el TR y aquí termina el TR, y estas son las columnas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como bueno, ahorita revisamos una por una. Pero lo cierto es que aquí comienza la fila que se hace con el TR y cada uno de los TD o TH pues me hacen una columna. Entonces aquí contador yo le coloco TH, ¿para qué? Pues para que coloque en negrita. Lo que hace es colocarlo en negrita. Estas cuestiones de Bootstrap acá. Esta es una clase, ¿verdad? Una clase que le da ese formato. Y luego, ¿qué se imprime en la siguiente columna? Pues lo que tiene la variable de registro, ¿verdad? Porque aquí en el while, recuerda como habíamos dicho, esto es un iterador, PHP reconoce que esto es un iterador, entonces él va a ir recorriendo uno por uno cada registro de la consulta y lo va almacenando en la variable rec, mientras que esto sea verdadero, o sea, hasta que haya registros en la tabla. Y luego se imprime el cédula, el nombre, el apellido, el login del usuario, ¿verdad? El login del usuario, que vamos acá, ¿verdad? La cédula, el nombre, el apellido, el login del usuario, el tipo. Pero entonces el tipo, fíjense que en el tipo yo estoy colocando aquí en estado, o sea, el estado si está habilitado o está inhabilitado. Entonces eso lo había dicho yo en las clases pasadas, donde se iba a agregar una columna más a la tabla usuario, y donde si esa columna tenía el valor de 1 era porque estaba habilitado, y si tenía si tenía el valor 1 estaba habilitado, y si tenía el valor 0 era inhabilitado. O sea que aquí Pedrito Ramírez es el único que está inhabilitado. Si lo vemos acá en la lista de usuarios, pues aquí me aparece que está inhabilitado. Entonces por eso que hago un if acá. Si el estado es igual a 1, pues lo que tenemos que agregar en esa columna es habilitado. Este texto que está acá habilitado, y le estoy dando un color aquí, ¿verdad? Verde, que es una clase de Bootstrap, o rojo, que es Danger, cuando es inhabilitado. Entonces yo creo que hasta acá no hay problema, ¿verdad? Hasta aquí, hasta esta. Pero ahora fíjense, hasta aquí es la cosa. A partir de acá, aquí es donde estamos agregando los botones. Fíjense que aquí comienza la columna, porque estos botones están dentro de la misma columna. Hay dos elementos en esta columna. Pero aquí están las cédulas, nombre, apellido, etcétera, pero aquí hay dos elementos en esta columna acciones. Entonces, en esa columna acciones yo agrego un ancla, ¿verdad? Recuerden que aquí comienza esa columna y termina acá. Por lo tanto, tengo dos anclas dentro de esta columna de la tabla. Entonces, agregamos un ancla. Y fíjense lo que estoy haciendo acá. En el href, o sea, en la URL donde va a enviarse, o sea, el link de esta ancla es for editar usuario, ¿verdad? Pero le agrego, ¿verdad? Perdón, acá lo moví. Le agrego la cédula y el valor. O sea que cada vez que yo imprimo la cédula, el nombre, el apellido del usuario, le estoy el nombre de rol, etcétera, etcétera, le estoy agregando al botón, aquí está, al botón editar, le estoy agregando la cédula del usuario. Entonces se dan cuenta que por eso que aparece signo de interrogación, cédula, y luego la cédula del usuario. Por eso que aparece esto, lo que les digo que está aquí abajo. ¿Ven? Ahí aparece.
for editar usuario, PHP, signo de interrogación, cédula 14141618. Aquí está. For editar usuario, .php, signo de interrogación, cédula y la cédula del usuario. Entonces, pues de esta forma es que yo paso URLs, o sea, construyo URLs, ¿verdad? Con el método get, ¿verdad? Que paso la información a través de la URL. Y bueno, pues esta ancla tiene una clase, ¿verdad? Que es la clase BTN Online One. Bueno, todo esto es Bootstrap, que le da cierta estilos. Y esto es el nombre de esa ancla, que es editar. Y lo mismo pues estoy haciendo para verificar eliminar usuario, ¿verdad? Porque cuando yo le doy a eliminar me envía a una nueva página que se llama verificar eliminar usuario.php y igualito estoy enviando por la URL a través del método de get la cédula. Ok, recuerden que yo les voy a pasar estos códigos, se los voy a dar ahorita cuando termine de dar las clases, para que ya terminemos, para que tengamos completo, o que ustedes tengan completa toda la información para que puedan hacer las asignaciones, las 2 asignaciones, pero yo les voy a facilitar todo este código para que ustedes lo tengan allí. Y bueno, y aquí libero la consulta y cierro la base de datos. Ok. Ajá, entonces ya estamos listos por acá en listar la base de datos, ¿verdad? En la lista de usuarios, perdón, en la lista de usuarios en este caso, ya estamos listos. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo funciona editar. Cuando yo le doy editar, me envía a este formulario, el que habíamos dicho, ¿verdad? From editarusuario.php y recibe la cédula de aquel usuario, recibe la cédula al usuario que yo le di editar, o sea, su correspondiente botón editar. Editar acá, y aquí está María Pérez. Vamos a ver cómo funciona este formulario. Este formulario se llama for editar usuario, este que está acá. Entonces, bueno, aquí tenemos el formulario. Primero vamos a revisar el código HTML. Aquí tenemos el formulario, ¿verdad? Que tiene el método post, etcétera. Tiene el método post. ¿Por qué? Porque este formulario, después que yo haga las modificaciones, lo voy a enviar. Y a alguna parte lo voy a enviar. ¿Para qué? Para que haga la actualización del usuario. Ok. Entonces, ¿a dónde lo voy a enviar? A él mismo, ¿verdad? Porque no tenemos URL acá, ninguna URL. Entonces se va a enviar a él mismo y luego se va a ejecutar este código PHP. Este código PHP es un poco, pareciera un poco más largo, bueno, es un poco más largo. ¿Por qué? Porque recuerden que en la edición yo tengo que verificar de que el login no se repita. O sea, si yo le doy a enviar, en este caso, el usuario es actualizado. ¿Por qué? Porque el login no se cambió. Si yo puedo... si yo coloco aquí Marta, y le doy a enviar, le doy a aceptar y el usuario se actualiza como Marta. Lo podemos ver acá en listar. Y aquí está Marta Pérez. Si le voy a editar otra vez a Marta Pérez, pero fíjense algo, voy a devolverme. Vamos a suponer que a Marta Pérez yo le voy a colocar Juana D como login, Juana D. Entonces, perdón, Juana D como login. A Marta, editar y le digo Juana D. Si yo trato de actualizar eso, no lo debe permitir. ¿Por qué? Porque uno de los requerimientos del cliente es que todos los logins sean diferentes. Entonces el login del usuario ya se encuentra registrado. Le doy a enviar acá, aceptar y bueno, vuelve a actualizar el usuario. O sea que no hizo el cambio. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver aquí en el código. Ese código, bueno, vamos a ver. Lo primero que yo hago es, fíjense que cuando cuando se ejecuta la página, pues comienza desde arriba a ejecutarse todo el código. Y fíjense, se verifica la sesión, se llama la conexión. Este $mensaje, esta es una variable para dar algunos mensajes allí, ya vamos a ver. Se deja vacío.
En dólar post no va a entrar. ¿Por qué no va a entrar? Porque todavía no le he dado clic al botón enviar o al botón cancelar, entonces todavía no hemos hecho eso. Ok, entonces al submit, no, en este caso al submit todavía no les hemos dado, que es el botón de enviar. ¿Verdad? Que ese botón de enviar, porque está el botón enviar y está el botón cancelar. El botón enviar si es de tipo submit, o sea que va a enviar información y se la va a enviar a la misma página. Y aquí tenemos un ancla, bueno, que también tiene la clase, porque la clase BTN, que es la clase botón, que es cancelar, y eso se va a enviar o sea, lo envía a listar usuarios, al form listar usuarios. Por eso es que cuando yo le doy aquí cancelar, se me viene para acá, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí no va a entrar, ¿verdad? Ya dijimos que aquí no iba a entrar porque no, es dólar post. Esto lo vamos a obviar por ahora. Cuando le demos enviar, revisamos este código. Y lo que hace es que pregunta, bueno, si la cédula es vacía, o sea, si no viene nada, si por acá no viene nada, fíjense que si por acá no viene nada, ¿para dónde lo envía? Ah, lo vuelve a enviar para el listado. Eso es para proteger allí, ¿no? De que no se quieran meter allí en mi sistema tan fácil. Ok, de lo contrario, si viene algo, ¿verdad? Quiere decir que algo viene de cédula, o sea, cédula tiene algún valor, el dólar gate, entonces recupero a cédula. Entonces cédula es igual a dólar gate, cédula que es lo que viene por la URL. Hago la consulta, ¿verdad? Select from usuario, donde la cédula del usuario sea igual a esta cédula que me envía por la URL. Ejecuto esa consulta y eso lo guardo acá. ¿Verdad? Lo guardo aquí en Result y pregunto si y en dólar filas, pues esto ya lo hemos explicado, el número de filas de la consulta. Ok, si las filas, o sea, si fue mayor que 0, quiere decir que pudo recuperar algún usuario de la base de datos. Agrega, o sea, almacena el primer registro, ¿verdad? Ya no lo hacemos con el while, aquí no coloco el while porque a mí me interesa es el primer registro de esa consulta, que en teoría debería ser uno solo, porque estoy haciendo la consulta por cédula, y la cédula es atributo clave en mi base de datos, por lo tanto no se debe repetir, es imposible que se repita. Entonces va a haber un solo registro. Entonces por eso es que no colocamos el while, sino recuperamos de la consulta un archivo asociativo, un arreglo asociativo, y lo guardo en esta variable. De lo contrario, pues si no recupero ninguno, pues lo envía de nuevo a listar usuario. Entonces el código sigue, ¿verdad? Se sigue ejecutando hacia abajo. Entonces aquí está el formulario. Aquí está el formulario. Entonces, ¿por qué aparecen estos valores acá? Fíjense que cuando yo me vengo por acá y le doy Pedrito, Pedrito, sigamos con Marta. Cuando le doy a editar, los valores, los datos de Marta aparecen en el nuevo formulario que me va a permitir editar. ¿Por qué pasa eso? Porque yo hice la consulta, ¿verdad? Hicimos la consulta y esos valores están almacenados en este array, en este arreglo. Entonces aquí está el input. Fíjense que aquí está el input. Bueno, ya vamos a explicar por qué esto. Pero para no perderme, en cada input, cada input tiene un atributo que se llama value, que es el valor que va a tomar, o sea, que va a tomar ese input. Entonces, en cada input yo estoy colocando el valor que tengo que recuperé de la consulta. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en este input que está acá, ¿verdad? En este input que es nombre, que es el nombre, fíjense que yo coloco en su value, en su valor value o value, coloco el nombre del usuario, ¿verdad? Que está en esta variable, que fue lo que recuperé de la consulta. Y lo mismo para, ¿este es quién? Este es el apellido, aquí colocamos apellido y el login del usuario. Pero fíjense que el login del usuario. Entonces tenemos esto y tenemos esto. Y ahora supervisor, pero supervisor, yo no puedo colocar
solamente el valor acá, porque estoy editando, sino yo debo darle opción de que él pueda editar el tipo de usuario. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues para hacerlo dinámico, ¿verdad? En el select, este select que está acá, donde están los tipos de usuario, yo hago una consulta, ¿verdad? $SQL, hago la consulta desde rol, ¿verdad? Y obtengo toda la información de los tipos de usuario, ¿verdad? Que es administrador, etcétera, etcétera. Ejecuto la consulta y eso queda aquí en $result guardado y comienzo a recorrer. Pero fíjense, en este caso, para que ustedes vean, en este caso queda habilitado supervisor. ¿Se dan cuenta? Veamos a ver. Si yo le doy aquí vendedor y le doy editar, queda habilitado de toda esta lista vendedor. Y si le doy, por ejemplo, administrador y le doy editar, y fíjense que aquí aparece administrador. ¿Por qué sucede eso? Por este código que está acá. Porque si lo que yo me traje, ¿verdad? De acá, de la consulta, ¿verdad? Que me traje el código de rol del usuario, ¿verdad? El código de rol del usuario que lo tenemos acá en la tabla, ¿verdad? El código de rol del usuario o el tipo de usuario, como yo lo tengo el tipo de usuario, entonces aquí nos preguntamos, aquí, si el código de rol, ¿verdad? Que me traje de acá, de esta consulta, es igual al tipo de usuario, lo que lo pongo, lo habilito. Y eso se hace con esta instrucción. Revisen cómo funciona select para que ustedes vean que cuando revisen esto, que lo vieron en HTML, este atributo cuando le coloco select, pero terminando en D, quiere decir que está seleccionado, es el que está habilitado. Y los demás simplemente los agrego a las opciones, ¿verdad? Porque estoy aquí agregando opciones, pero dependiendo si es el tipo de usuario. Por ejemplo, si el tipo de usuario es igual a 0, quiere decir que es administrador. Por lo tanto, esa opción dentro del select va a quedar habilitada, ¿verdad? Y con el nombre administrador que lo tengo acá. Ok, esto es lo más difícil de entender de estas cosas, pero de resto no creo que se haga tan difícil. Ok, entonces libero y libero. Entonces, cuando se ejecuta todo esto, ¿verdad? Cuando se ejecuta la página por primera vez, cuando se ejecuta la página por primera vez que no le he dado enviar, se va a ejecutar, volvamos a repetir, se va a ejecutar es esto que está acá, la parte del get, esto que está acá, y esto que está acá, este PHP que está acá, y lo otro que se ejecuta estos códigos pequeños que están acá, que es colocando cada uno de los valúe en cada input que está acá. Cualquier cosa me preguntan o sería bueno que practicaran esta cosa. Ok, ahora ¿qué pasa? Ok, ¿qué pasa cuando ¿qué pasa cuando yo le doy enviar? Cuando yo hago un cambio, ¿verdad? Cuando vamos a suponer que no es Rodolfo Gómez, sino es Rodolfo González, y le doy enviar, le doy a aceptar, y fíjate que ahora ¿qué pasó? Algo, se actualizó el usuario y ahora es Rodolfo González. Entonces veamos ese código está acá ahora. ¿Dónde que estamos? Editar usuario, ok. Ahora, como le di enviar el submit, se envió, ahora tenemos un $post. ¿Por qué? Porque el método del formulario es post. Aquí está. Entonces ahora vamos a revisar este código, ¿verdad? Fíjense que él está enviando la cédula, el nombre y el apellido, ¿verdad? Cédula, nombre, la cédula, nombre y apellido. Menos mal que nombre de la cédula. Está enviando la cédula, el nombre, el apellido, el login y el tipo de usuario. Está enviando él a través del método post, ¿verdad? Cuando le doy a enviar. Aquí tenemos, ¿verdad? En el formulario,
ajá, en el formulario, fíjense dónde están los names, él manda el cédula, nombre, apellido, cédula, nombre, apellido y el login. Y aparte de eso, el tipo de usuario, que está con el select. ¿Dónde está el name del select? Aquí tenemos el select, sería este que está acá. ¿Y dónde está el name? Aquí está, tipo, se llama tipo. Ok, ahora fíjense, yo oculto, o sea, tengo un import acá, pero lo tengo como oculto. Cuando yo le coloco el tipo hidden o hidden, el HTML, o sea, el navegador no lo muestra, por eso que no aparece acá. Estos son, bueno, trucos, por decirlo de alguna manera, o estrategias para yo poder enviar información que no quiera modificar. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero modificar? Porque la cédula es un atributo clave para el usuario. Entonces imagínense, si yo modifico la cédula del usuario, si yo permito que se modifique la cédula del usuario, pues voy a generar inconsistencia en la base de datos, pero a millón. Si modifico una cédula, tiene integridad, está relacionado con factura, está relacionado con compra. Entonces es lo que estamos viniendo a hablar, lo que estamos hablando. Hemos venido hablando. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Cuando uno programa. Hay que analizar bien. Entonces esto me permite, o sea, si yo lo coloco oculto, cuando yo le doy al botón input, enviar, pues también se va a enviar este señor que está acá. ¿Con qué valor? Bueno, con el valor que yo le coloqué allá, con su value, que es la cédula del usuario. Entonces, por eso es que yo puedo rescatar la cédula, el nombre, el apellido y el login y el tipo también. Ok. Entonces ahora vamos a, como ya tengo esta información, que es la que que se debe modificar, esta información, entonces ahora vamos a hacer la validación. O sea, cuándo se puede modificar y cuándo no. Entonces, bueno, estas son valores que tengo que modificar. Okay. Lo que hago de nuevo es traerme la información del usuario de la base de datos. ¿Verdad? La ejecuto y lo guardo acá en $rec. Ahora yo pregunto, si el login que está enviando el formulario de edición del que yo estoy editando, que el usuario está editando, es igual a lo que yo rescaté de la base de datos, ¿verdad? Si son iguales, ¿verdad? Quiere decir que puedo hacer la actualización. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy a editar y esto no lo toco, o sea, no lo cambio, pues quiere decir que no tengo ningún problema, porque si yo no lo cambio, pues va a ser el único que está en la base de datos, porque ya lo había registrado, o sea, no lo estoy cambiando. Ok, entonces, como son iguales, pues yo hago la actualización con update, ¿verdad? De SQL, usuario 6, entonces actualizo el nombre, el apellido, el login, el tipo de usuario, ¿verdad? Donde la cédula sea esto que está acá, que esto ustedes lo conocen. Ejecuto la actualización y fíjense que $MSG se ya agarró el valor usuario actualizado y le coloco una clase acá que se llama MSG bien, o sea que todo salió bien. Y este mensaje, ¿dónde se imprime? Pues acá en el mismo formulario, por acá debe haber, aquí está que ya lo habíamos hecho antes en otro video. En este formulario pues yo voy imprimiendo los mensajes, aquí está, $echo, ¿verdad? MSG, que son los mensajes. Y le voy agregando la clase dependiendo de qué tipo de clase es, o sea, si es de advertencia o si es de éxito, qué sé yo. Ok, entonces este es en el caso de que sean iguales, de que el usuario está editando y el usuario que está en la base de datos son iguales, pues yo permito la actualización. De lo contrario, quiere decir que estos no son iguales. Si no son iguales, lo que hago es consultar si ese login, ¿verdad? El login, que estoy recuperando de acá, ¿verdad? Recuperando de acá, existe en la base de datos.
aquí está. Cl asterisco from usuario login. Entonces estoy consultando para ver si este login existe. Hago la consulta y fíjense que aquí guardo cuántas filas tengo y si algunas, si tiene más, o sea, si logró conseguir algún registro, quiere decir de que no voy a hacer la actualización. ¿Por qué? Porque, repito, lo que yo estoy colocando acá, el login ya está en la base de datos. Entonces, por eso es que el mensaje dice el login de usuario ya se encuentra registrado y la clase va a ser msg error. O sea que pone, coloca el mensaje en rojito. Vamos a ver aquí, para recordarlo, vamos a suponer que yo a Marta le voy a colocar Pedro R, ¿verdad? Como usuario Pedro R. Eso no debería ser. Cuando le doy a enviar, aceptar, entonces fíjense que el mensaje pues le cambió los estilos. Ok, ya vamos a terminar esta parte. Ajá. De lo contrario, o sea, si no existía el login en la base de datos, quiere decir de que sí lo puedo actualizar. Entonces aquí viene y hace la actualización. Esta misma que está acá. Esta misma que está acá. Lo que pasa es que aquí estoy evaluando diferentes formas. Aquí estoy evaluando si los logins son iguales y aquí estoy evaluando con respecto al login del usuario con la base. No, aquí estoy evaluando si ese login que está pasando el usuario existe en la base de datos. Y aquí se hace la actualización. Y de esta forma es que cómo funciona esto. ¿Habrá otra forma de codificar esto? Claro que la hay. A lo mejor más óptimo que esto. Bueno, pero esto fue lo que a mí se me ocurrió. Ok. Y por último vamos a revisar ahora. Ajá, voy a darle aquí a cancelar, eliminar. Entonces fíjense que yo tengo acá a Carlos Rivas y yo a Carlos Rivas ya no quiero que entre al sistema. Le doy a eliminar y si le doy retornar me devuelve para acá, pero le doy a eliminar y le digo eliminar y ya él aparece inhabilitado. Entonces en este caso pues habrá que modificar. Voy a salirme de acá, habrá que modificar el código de iniciar sesión. Habrá que verificar si el usuario está inhabilitado, no dejarlo entrar al sistema y enviarle un mensaje allí. Ah, pero eso lo van a hacer ustedes. Si lo requieren, ¿no? Es muy fácil para que lo hagan. Entonces aquí tenemos listar y aquí le doy eliminar. Ok, entonces eliminar me envía a verifica, elimina usuario. Verifica, eliminar usuario. Esto es para darle opción al usuario del sistema de que pueda tomar una decisión, de que lo pueda pensar una segunda vez, mejor dicho. ¿Ve? Yo le doy aquí a eliminar y no me lo va a eliminar directamente, sino él pregunta, seguro que desea eliminar el usuario. Si no, le doy retornar y si le digo eliminar, pues él lo va a eliminar. Entonces, de aquí viene para, de acá, de eliminar, se viene para verifica, eliminar usuario. Y después que le doy a eliminar, lo manda a eliminar usuario. ¿Lo ven aquí abajo? Eliminar usuario. Entonces, estos son los dos que vamos a verificar. Verifica, eliminar usuario, pues es una tabla, ¿verdad? Una tabla que muestra la cédula, nombre y apellido y los datos del usuario con dos botones, ¿verdad? Con dos anclas que parecen botones porque le damos en los estilos. Entonces tengo eliminar usuario y retornar para retornar que me devuelve a la lista. Entonces, bueno, aquí está que, bueno, esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Se hace la consulta para que se coloquen, para poder tomar la información y colocarla en mi página. Entonces, revisemos ahora lo que es, eliminar usuario. Aquí es donde se hace el código para eliminar el usuario, donde está el código que elimina. Entonces, como ya él está seguro que lo va a eliminar, pues yo verifico la sesión, ¿verdad? Llamo a la variable de conexión. Estos son verificaciones que yo hago, o sea, en caso tal de que no venga cédula por la URL, pues lo mando a reportar usuario. De lo contrario, si sí se envió la cédula,
Entonces actualizo el usuario, actualizo la tabla usuario, estableciendo estado a 0, ¿verdad? Donde la cédula del usuario sea igual a la cédula, que es la que yo estoy enviando. Ejecuto la consulta, me retorna a la lista de usuarios y libero los recursos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues volvamos otra vez. Retornar acá. Si yo le digo eliminar, envía para acá, para esta página, le doy eliminar, va a eliminar al usuario y luego que lo elimine va a retornar a la lista. Aquí viene la lista y aquí está. Entonces, bueno, habrá que agregar aquí, aquí tengo yo una nueva opción del menú, que es habilitar o inhabilitar usuarios. Pero bueno, por acá lo estamos habilitando, esto está de más inhabilitar, pero que el administrador pueda habilitar los usuarios, ¿verdad? A futuro. En la siguiente vamos a hacer la paginación y ya con el siguiente video ustedes están en capacidad de hacer las asignaciones que van para este trimestre. Hasta luego.